Señor presidente del Gobierno, señoras y señores miembros del Gobierno, señorías, subo a la tribuna para defender en nombre del Gobierno el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2014. No es un trámite más, no es una presentación más, es la presentación de la iniciativa política del Gobierno que permitirá que el año 2014 sea el año del crecimiento económico, de la creación de empleo y de la solidaridad. Será, pues, el año 2014 el año de la recuperación económica de España y de la solidaridad, de la atención, de las ayudas a los que más necesitan de esa ayuda, la ayuda del Estado en la crisis que seguimos atravesando. Hace un año, cuando presentamos en esta misma Cámara, en este mismo trámite, los presupuestos generales del Estado para el año 2013, afirmamos desde la tribuna que el 2013 sería el último año de crisis económica, de recesión económica de nuestro país. Y así está siendo. La recesión habrá acabado en el segundo trimestre del año 2013 técnicamente, en términos de comparación intertrimestral de la evolución de la actividad económica de nuestro país. Falta que recuperemos claramente el crecimiento económico suficiente para crear empleo, pero estamos en ello. Hoy podemos decir que no solo hay luz al final del túnel, sino lo que se atisba es la salida del túnel de la crisis económica de España. Y para ello lo que tenemos es que reconocer desde el primer momento el esfuerzo, el gran empeño que ha hecho la sociedad española en su conjunto para que ello sea así. El resultado del final de la crisis no es el resultado de una política económica, es el resultado de un empeño de una sociedad. Es el resultado de los ciudadanos españoles, que con su trabajo, su tesón y su esfuerzo están haciendo posible que España recupere la credibilidad y la confianza, en primer lugar, sobre sí misma, pero también el respeto, la confianza de los demás, de los socios europeos, de las instituciones europeas, de las instituciones internacionales que nos supervisan y que colaboran con nosotros para superar esta crisis. Por eso es el momento de reconocerlo desde el primer minuto de la presentación del trámite de los nuevos presupuestos del Estado, y estoy seguro que esa es la opinión compartida por todos los grupos políticos en esta Cámara. Vamos a reconocer lo que está haciendo la sociedad española, el tesón, el esfuerzo con el que está afrontando esta crisis. Y desde ese reconocimiento y desde esa valoración es donde el Gobierno encuentra el estímulo, la fortaleza suficiente para traer un nuevo proyecto de presupuestos generales del Estado a esta Cámara. Suele decirse, con razón, que los presupuestos generales del Estado son la expresión numérica de las políticas de un Gobierno. Eso es así, ese es el concepto del presupuesto. Pero detrás de esas cifras hay mucho más. Detrás de esas cifras está la política del Estado. Está el Estado entero, con todas sus administraciones, porque en el Estado de las Autonomías de España los presupuestos generales del Estado ocupan un lugar central y es a partir de ahí cuando el Estado, entendido como el conjunto de sus administraciones públicas, ofrece a los ciudadanos una garantía de rentas que para muchos millones de ciudadanos es la única renta que tienen. Es el caso de los pensionistas, es el caso también de los parados que tienen cobertura, el caso de muchas familias acogidas a la protección social en sus diferentes estamentos. Por eso es la responsabilidad y la función del Estado garantizar las prestaciones sociales. También están las cifras detrás de las que se ofrece por parte de las administraciones públicas las políticas de los grandes servicios públicos de nuestro país que no pueden ni van a ser cubiertos desde la iniciativa privada. Me refiero a los grandes servicios públicos
de la defensa, la justicia, la protección y seguridad ciudadana, la sanidad, la educación, la vivienda, determinadas infraestructuras. Por tanto, detrás de esas grandes cifras estamos hablando del bienestar de mucha gente y de las palancas del crecimiento económico de todo un país. Por eso es muchas veces equivocado razonar como si cuando estamos analizando, como haremos en el día de hoy y sometiendo al debate de esta Cámara, las grandes cifras del Estado, lo estamos haciendo como si fuera equiparable a una economía familiar o a una empresa. No es así. No es así. Los compromisos del Estado, por ejemplo, en estabilidad presupuestaria, deben acomodarse a la recuperación económica de España, algo cuya responsabilidad excede claramente a la que tienen los agentes económicos privados, que no tienen esa tarea asumido ni deben tenerla para nada, puesto que no conforma la naturaleza de su función e incluso de su función social. Sí lo es estas cuentas, las cuentas del Estado que hoy sometemos a la aprobación de las mayorías y minorías constituidas en forma de grupos políticos de esta Cámara. El presupuesto, como los anteriores presupuestos, puesto que estamos presentando el tercer presupuesto de esta legislatura, de la actual legislatura, es un presupuesto comprometido con la austeridad presupuestaria. Es un presupuesto comprometido con el equilibrio presupuestario. Es un presupuesto que encauza las finanzas públicas, ingresos y gastos, hacia la estabilidad presupuestaria definida en el artículo 135 de nuestra Constitución y fundamento de lo que debe ser nuestra recuperación económica. El Gobierno tiene como empeño principal, no solo en la Administración General del Estado, sino en el conjunto de las administraciones que conforman el Estado español, conseguir cuanto antes el equilibrio presupuestario, la estabilidad de nuestras cuentas públicas, porque esa es la llave, una de las llaves fundamentales, junto a la política de reformas estructurales que está acometiendo el Gobierno desde comienzo de legislatura, la reforma laboral, que tan importante está siendo para acercar la realidad de las relaciones laborales a las circunstancias de nuestras empresas y también especialmente de la pequeña y mediana empresa. La reforma del sector bancario, que es absolutamente básica para que nuestro país pueda volver a tener cuanto antes el crédito que necesitamos para financiar la recuperación económica y el crecimiento de todos, familias, pero especialmente empresas de menor tamaño, autónomos, que son los protagonistas en la salida de la crisis. Son las reformas bancarias que estamos haciendo también en colaboración con un instrumento europeo, el MEDE, un instrumento que nos ha facilitado un saneamiento del sector bancario que hoy es reconocido internacionalmente como el mejor procedimiento, no solo para financiar el saneamiento de los balances bancarios, sino también para la reestructuración de un sector tan importante como es en España el sector inmobiliario. Reformas como también estamos acometiendo en el ámbito de la energía, reformas estructurales que son absolutamente fundamentales para llevar adelante la mejora de la capacidad de competir de nuestra economía con un input básico que es fundamental para nuestro desarrollo económico y para la salida y la solución definitiva de la crisis. Reformas como estamos haciendo en el ámbito de la prestación de los grandes servicios públicos y en el contenido de esos servicios públicos, como ocurre en el ámbito de la educación, reforma absolutamente fundamental, precisamente para favorecer la igualdad de oportunidades de los españoles, y reformas en el ámbito de la sanidad pública, dirigidos precisamente a reformas estructurales que nos conduzcan también a que esa prestación sanitaria pública quede en las mejores garantías de coste y de eficiencia en la prestación del servicio. Reformas estructurales de calado, como las de las administraciones públicas,
que bajo el liderazgo de la vicepresidenta del Gobierno estamos acometiendo en términos de modernizar nuestra administración pública para que podamos llevar adelante la transfiguración de nuestras administraciones en términos también de hacerlas más cercanos al ciudadano, a la prestación de los grandes servicios públicos, modernizando su instrumentación tecnológica y capacitando realmente los términos de la función pública. Reformas comprometidas con la estabilidad presupuestaria, como son las que se sustentan en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Hago este resumen para decir que si hoy estamos a las puertas de la salida de la crisis es porque hay un empeño reformista de este Gobierno, un empeño reformista que ha sido traducido en la iniciativa política de esta Cámara, del Congreso de los Diputados y también del Senado de España, que a través de la estabilidad política está permitiendo que nuestro país viva las transformaciones más profundas, más intensas y también más rápidas de nuestra democracia. Eso es lo que estamos haciendo desde el mismo comienzo de legislatura, junto a una política presupuestaria que decía comprometida con la estabilidad presupuestaria y coordinando la acción y la actuación de los gobiernos autonómicos y las corporaciones locales en la consecución de ese gran objetivo de superar la crisis a través de la reducción del déficit público. ¿Por qué podemos decir hoy ya con mucha más severidad, un año después de la presentación del proyecto de presupuestos del 2013, por qué podemos decir que hoy tenemos las bases del crecimiento económico asentadas? Pues por tres razones absolutamente fundamentales y básicas. La primera, por el cambio de signo de nuestra balanza por cuenta corriente. El cambio de signo de la balanza por cuenta corriente es algo realmente extraordinario, contra pronóstico en el tiempo en que se ha producido, contra pronóstico. Nadie aventuraba que España, a finales del 2012, iba a cerrar con un saldo por cuenta corriente superior, equivalente al 3%, entre 2,5 y 3% de su Producto Interior Bruto. Nadie vaticinaba esa situación. Y ha ocurrido, y sigue ocurriendo. Y hoy, esa España de la balanza de cuenta corriente positiva significa que España es vista, respetada como una economía competitiva, que es anticipada como una de las economías que, si sigue esa senda, puede situarse entre las más competitivas del mundo. Y, por tanto, eso está dando seguridad y fiabilidad. En primer lugar, decía, a los españoles, pero también la consecuencia de tener esa capacidad de financiación frente al resto del mundo en positivo, como prevé el escenario económico del Gobierno para el año 2014 y que se ve reforzada esa posición, ese saldo neto que llegará a superar el 3% del Producto Interior Bruto, lo que permite ese saldo por cuenta corriente positivo es que los mercados financieros estén abiertos para España. Lo que permite es que podamos financiar al Tesoro en unas condiciones que son mucho mejores que las de hace un año, año y medio. Mucho mejores no. Son condiciones que están haciendo que realmente nuestras administraciones públicas puedan seguir prestando servicios públicos fundamentales y además está promoviendo un ahorro en la carga de intereses de la deuda pública que permite dedicar los recursos presupuestarios excedentes a las políticas sociales, a garantizar precisamente las políticas que deben ser las que definen los presupuestos del Estado en una situación de crisis económica, como he dicho antes, las políticas de solidaridad y de cohesión social. Por tanto, primer elemento de la recuperación económica, la balanza por cuenta corriente. Segundo elemento, el acceso a los mercados financieros, que además
también permite refinanciar la deuda de nuestro sector bancario, la deuda de nuestras empresas y está permitiendo, por tanto, también un alivio patrimonial financiero importante desde el momento en que la Bolsa está reconociendo y premiando el trabajo que están haciendo las empresas españolas en términos de desapalancamiento financiero y recuperando en la capitalización bursátil, por tanto, el equivalente a 200.000 millones de euros, que viene a ser un 40% de lo que ha perdido la Bolsa española en el trayecto de la larga crisis económica que hemos padecido. Por tanto, acceso a los mercados financieros. Y el tercer elemento que va a reforzar nuestra capacidad de competir y va a impulsar nuestro crecimiento económico es la muy baja inflación en la que ya estamos instalados en este final de año y que nos llevará con toda seguridad a que los IPCs de final de año estén por debajo del 1%, algo que jamás habíamos visto en la historia económica de España. Inflaciones muy bajas, inflaciones que permiten precisamente que millones de españoles recuperen su capacidad económica, su capacidad adquisitiva, sin necesidad de ver incrementos nominales de sus rentas y, por tanto, que hace que todos los viejos debates de las revalorizaciones en términos de garantía de capacidad económica pues no tengan ningún sentido. Por tanto, tres grandes elementos que están definiendo esta situación: balanza por cuenta corriente, acceso a los mercados financieros y muy baja inflación. Estamos, en resumen, viviendo el equivalente a una devaluación, pero frente a las devaluaciones tradicionales, que lo que promovían era más inflación, ahora estamos haciendo una devaluación sin reducir el tipo de cambio de nuestra moneda, puesto que el tipo de cambio es el euro, y estamos haciendo una devaluación sin inflación. Insisto en este concepto porque el impuesto más perjudicial, el impuesto más inequitativo es la inflación. Y, por tanto, hacer un ajuste económico sin inflación es reforzar la competitividad de nuestras empresas, pero también lo es recuperar la capacidad económica de nuestras familias. Y, por tanto, estamos viviendo un fenómeno inédito en nuestro país. Nunca habíamos hecho un ajuste de estas características, entre otras cosas porque nunca se había presentado la ocasión de hacerlo, obviamente, ¿no? En el sentido de que nunca habíamos tenido un tipo de cambio fijo de nuestra moneda. Por eso fundamos en su momento el euro, en los años 90, cuando era tan importante estar en la cita de Maastricht. Allí estuvimos como país y allí también nos consagramos en la estabilidad económica como fundamento de la recuperación económica y de la creación de empleo. Por tanto, tenemos motivos más que sobrados para afirmar, como ya dicen multitud de informes económicos sobre España que se van realizando fuera y dentro de España, que hay unas bases sólidas que permiten la salida, la solución a esta crisis económica. El debate público ahora es ¿cuánto vamos a crecer el año próximo? Ese es el debate público. ¿Cuánto vamos a crecer? Interesante debate que espero que es el que presida los debates de esta tarde, porque creo que sería muy negativo que algún grupo político negara que el año que viene va a haber recuperación económica de nuestro país. Creo que sobra este tipo de debate. El debate nuevo que estamos inaugurando en el día de hoy es el debate sobre la intensidad de la recuperación económica de España, sobre si los presupuestos del Estado son útiles y sirven a la recuperación económica de España. Si vamos a crecer y cuánto vamos a crecer. Y si vamos a crecer, cuánto empleo se va a crear a partir del cambio de las relaciones laborales introducidas
por la reforma laboral que aprobó el Gobierno a comienzo de legislatura. Este es el debate del servicio del presupuesto al crecimiento económico. Y estoy seguro, señorías, que es el debate que tendrán todos los grupos políticos en esta Cámara, porque el que no participe en ese debate, dentro de un año, que no reclame que él no estuvo en el debate de la recuperación, sino que estuvo poniéndole palos a la recuperación económica para que no se produjera. Si eso ocurre, entonces allá cada uno con su responsabilidad. Pero todos tenemos en este momento que apoyar la recuperación de España, todos tenemos la responsabilidad de facilitar esa recuperación económica de España, de potenciar la confianza en España y, desde luego, lo haremos seguro desde las discrepancias sobre los contenidos de los presupuestos del Estado, pero sin negar lo fundamental, que es que España está viviendo una recuperación económica, está a las puertas de un crecimiento económico que pronto puede fructificar en forma de creación de empleo. Ya es reiterativo, pero bueno, no lo puedo dejar de hacer, explicar que el problema económico de España, el problema de esta crisis, la más larga, la más profunda de nuestra historia, que ha destruido 3,5 millones de puestos de trabajo y, por tanto, ha sido también la más lacerante, la más inadmisible en términos de contenido social que puede haber, porque no puede haber una política más desigual que la que se deriva de una situación económica destructora de puestos de trabajo. Esa España ha vivido esta situación económica porque se cometió el gran error de endeudar al país en términos de deuda externa hasta ser, junto a Grecia y Portugal, el país de la Unión Europea más endeudado frente al resto del mundo. De manera que la deuda externa de España, que a finales del año 2003 estaba situada en torno no llegaba al 30% del Producto Interior Bruto, en el año 2008 llegó a situarse en el 90-92% de nuestro Producto Interior Bruto en términos netos. Un trayecto que nunca se debió desarrollar. Un trayecto que revela una política económica que, equivocada o que no quiso reconocer que el euro no era un sistema protector frente al que las deudas externas de los países no tienen que afrontarse. ¡Qué error! ¡Qué error! ¿Cuánto está costando en términos sociales superar ese error? El error de la deuda externa como país. Por eso, lo que estamos viviendo en estos momentos es exactamente la única fórmula para superar esta crisis económica: el desapalancamiento de nuestras empresas, el desapalancamiento de nuestras familias. Y lo veíamos en las estadísticas publicadas ayer por el Banco de España, donde revelaban que el patrimonio neto familiar está ya en superávit, que las familias han hecho ya su ajuste en España y que, aunque su deuda bancaria siga siendo relativamente alta, su patrimonio es superior y, por tanto, están en una situación excedentaria positiva. Han hecho ya lo que tenían que hacer en términos de esfuerzo, en términos de ajuste. Igual pasa con nuestras empresas. Las empresas están también viviendo ese desapalancamiento financiero que es absolutamente fundamental, sin el que no tiene ninguna salida, una crisis de deuda externa como hemos y seguimos todavía teniendo sobre nuestras espaldas. Las empresas lo están haciendo y los mercados lo están reconociendo. Los mercados están financiando el desapalancamiento de esas empresas. Desapalancamiento que ha sido impulsado por las políticas de este Gobierno, por las políticas tributarias, por los cambios tributarios en el impuesto sobre sociedades, que precisamente han ido
y siguen yendo para provocar el desapalancamiento de nuestras empresas, porque estábamos convencidos de que era la forma, el camino más corto no solo de recaudar más equitativamente, sino de favorecer tributariamente el desapalancamiento que nuestras empresas tenían que acometer para dar solución, para dar salida a la crisis económica. Por tanto, estamos en esa vía. Estamos en esa vía en la que acometemos también las reformas del sector público desde la seguridad y la fiabilidad que da el ajuste presupuestario del año 2012. España, en el año 2012, todas sus administraciones públicas hicimos el ajuste estructural mayor de la historia de la Hacienda española. Nunca se había hecho semejante ajuste, un ajuste que a medida que vamos conociendo los datos definitivos y refrendados por Eurostat, debemos situar ya el 90% del ajuste en términos de contención y de reducción de gasto público. Repito, 90% del esfuerzo de consolidación presupuestaria ha radicado en términos de gasto público y solo el 10% restante en subidas tributarias. Eso es lo que determinan los análisis en términos de lo que ha sido el esfuerzo de consolidación presupuestaria en un año, como fue el año pasado, de recesión, de caída de actividad económica. Por tanto, un año donde, en relación con el ciclo, realmente las administraciones públicas hicimos un esfuerzo sencillamente que no es comparable con lo que se había hecho en ningún país desarrollado de nuestra órbita. Solo en el caso de Grecia lo fue el año 2012 y no es equiparable a ningún otro momento de la hacienda pública española. Lo teníamos que hacer y lo hicimos. Lo hicimos en un momento que realmente el 2012 extraordinariamente difícil, en un momento en que la gran palabra que se manejaba en aquellas circunstancias, en aquellos términos, era el rescate de España. Hace un año muchos hablaban del rescate de España. Muchos hablaban en privado y en público de que España iba a ser rescatada. Incluso algunos entendían que tenían las fechas del rescate de España. Bien lo sabe el presidente del Gobierno, que se manejaban hasta fechas, donde el Gobierno de España iba a solicitar formalmente el rescate de España. Hace un año. Es lo que estaba en los editoriales de los principales medios de comunicación. Ahora, un año después, nadie habla del rescate de España. Antes, al contrario, cada vez hay más voces que lo que opinan es que España empieza a ser un ejemplo. Un ejemplo como el que cita el director para Europa del Fondo Monetario Internacional en la conferencia del Fondo celebrada recientemente en Washington. El director para Europa habla de España como un referente en las políticas de ajuste económico, como un referente en las políticas de ajuste hecho en coordinación con Europa, como un referente de que han sido España y Europa y España las que están dando las soluciones económicas a una crisis que hace 12 meses, 14 meses, parecía inabordable. Y hoy nadie dice que esté resuelta. Decimos, con razón, que somos un referente en lo que estamos haciendo, en lo que estamos consiguiendo, y lo estamos consiguiendo desde Europa, por Europa y para el proyecto de integración europeo. Somos Europa. Europa es la solución en el sentido orteguiano.
del término. Europa es la solución. A la España invertebrada de Ortega, Europa es la solución. Ese es nuestro proyecto como país, Europa. Y Europa no está fallándole a España. Europa está apoyando a España, está facilitando la salida de la crisis de España, al tiempo que España, cuando hace sus esfuerzos en casa, está apoyando la estabilidad de Europa, la estabilidad del euro. Esa es la vía, no hay otra vía, porque Europa es un gran programa de integración económica, el más avanzado del mundo, con reglas de gobernanza clara, pero sobre todo es un gran programa de estabilidad económica, de estabilidad presupuestaria, de estabilidad de precios, de equilibrios económicos, que cuando cualquier país de Europa o Europa misma lo relega, se equivoca inexorablemente. Europa es la estabilidad económica por esencia. No podemos estar en un mundo globalizado con una Europa que retrocede porque no es capaz de competir en ese mundo. Y, por tanto, esa Europa que responde a la globalización, a la competitividad, es el proyecto al que responden las iniciativas del Gobierno y el proyecto al que responden las iniciativas de los presupuestos generales del Estado. Por eso, bienvenido fue la nueva senda de objetivos de déficit público que establece este presupuesto para el año 2014 y años sucesivos hasta el 2016, en que conseguiremos estar por debajo del 3%, marcado por el principio de estabilidad presupuestaria que definimos en Maastricht en el nacimiento del euro. Por eso ha sido muy positiva la posición de la Comisión Europea en la negociación con España para definir ese nuevo trayecto de objetivos de déficit público para todas las administraciones públicas. Por eso se ha hecho una nueva senda que es compatible con la recuperación económica, porque ir más deprisa en la reducción del déficit público nos podía haber provocado más crisis económica, más recesión y, por tanto, si hubiéramos acentuado esa recesión económica, lo que habríamos provocado es más desempleo y habríamos frenado la oportunidad que hoy tenemos por delante de volver a crecer y, a partir del año próximo, volver a crear empleo. Eso es trabajar con Europa, eso es estar en Europa, eso es que las instituciones europeas respondan a los intereses de un Estado que es leal con ese proyecto europeo. Por eso, también a esa Europa hay que responderle en clave política. En clave política significa, si estamos en esa Europa y nuestro futuro es esa Europa, no tiene ningún sentido que nadie salga de esa Europa, porque si alguien saliera de esa Europa estaría retrocediendo dramáticamente en su nivel de bienestar y, sobre todo, estaría también perjudicando al propio proyecto europeo. Juntos, señorías, juntos podemos y debemos avanzar. Juntos somos más capaces. Divididos, segregados, no saldríamos ni de la recuperación y pondríamos en peligro al proyecto europeo. Por eso, desde el Gobierno, lo que concitamos en un día como el de hoy es el debate de la recuperación económica como prioridad en toda España, ante todos los ciudadanos, desde el proyecto europeo, que también es el asentamiento de nuestras libertades, el asentamiento de los valores de entendimiento, de cohesión entre los europeos. Estamos ante un presupuesto que podría relatarles, señorías, en términos de austeridad. El gasto de los ministerios se reduce un 4,4%. Seguimos bajando gasto de la Administración. Gasto público
que significa también renunciar a políticas públicas, pero lo hacemos precisamente para que haya margen, junto a la reducción de la carga de intereses, que también está en estos presupuestos, está programada en el orden de más de 2.000 millones de euros de reducción de carga de intereses, para que haya margen para pagar nuestra protección social, para que haya margen para que realmente los ciudadanos cuyas rentas dependen únicamente de ese origen público, de las rentas públicas, no tengan ningún temor, puesto que en estos presupuestos no se les reduce esas rentas públicas, sino antes al contrario. Los gastos de protección social crecen en estos presupuestos un 4,5%. Las pensiones llegan a crecer un 4,9%. Y eso es compatible con la consecución de objetivos de reducción del déficit público como los que pretendemos llevar adelante. Es importante destacar que en el conjunto de las administraciones públicas el primer gasto es precisamente el gasto de protección social. España, sus administraciones, las administraciones territoriales, el primer gasto por categoría de gasto realmente son el gasto derivado de nuestra protección social, un gasto que es prácticamente el doble de los otros grandes gastos, no ya de la Administración General del Estado, sino del conjunto de las administraciones públicas españolas, como son la educación, como son la sanidad, como también lo son las prestaciones de los servicios públicos que son absolutamente esenciales, como la defensa nacional, la seguridad ciudadana, la administración de justicia y las actuaciones que realiza también desde el conjunto del Estado en materia de protección del medio ambiente y la propulsión de las políticas de I+D+I y también de incentivos económicos que no podemos olvidar, que no debemos desmerecer en un proyecto de presupuestos como el que aquí contiene. Porque estoy seguro también de que también tendremos ocasión en el debate de hoy de referirnos al tratamiento que estos presupuestos dan a la financiación de nuestras administraciones territoriales. Y a ese respecto, decirles que la atención desde el Gobierno de España será la que ha tenido con las administraciones territoriales también desde el comienzo mismo de esta legislatura. Y, por tanto, el propósito es seguir favoreciendo en este final de año su liquidez, el pago de los proveedores pendientes que tienen precisamente para la aplicación estricta de la ley, del proyecto de ley que ya está de deuda comercial en nuestro país y hacerlo en las mejores condiciones financieras para que nuestras administraciones públicas estemos pagando todos en poco tiempo, al máximo de 30 días, y de esa manera estemos favoreciendo el crecimiento económico y la creación de empleo. Funcionarios. Solo una referencia a los funcionarios que realmente están haciendo con su esfuerzo un gran servicio a España, a la recuperación económica de España, a lo que está siendo con su trabajo diario, con su afán cotidiano, la provisión de unos servicios públicos de los que dependen el bienestar del conjunto de los españoles. El Gobierno quiere agradecer públicamente esa labor, quiere ponerla también en valor ante la Cámara y quiere trasladarles la confianza y la seguridad de que mejoraremos sus condiciones laborales en el momento en que las condiciones presupuestarias lo permitan. Y a ese respecto, el primer proyecto del Gobierno, la primera intención es recuperar algunos de los días de libre disposición en el momento en que también el saneamiento de las finanzas públicas del conjunto de nuestras administraciones públicas así lo permita.
Señorías, voy acabando. Estaba seguro que lo iban a agradecer. Pero le voy a pedir un momento de atención. Y es que antes de terminar, así, la defensa de estos presupuestos, es necesario que yo mismo, este ministro, en mi nombre, y estoy seguro que en el nombre de todos mis compañeros de Gobierno, agradezcamos el esfuerzo de todos y cada uno de los españoles por el sacrificio de estos años de entrega y responsabilidad. Desde cada familia, cada ciudadano, cada empresa, están logrando que España pueda salir adelante. Este es el reconocimiento sincero que quiero hacer esta mañana como colofón a la presentación de los presupuestos. Lo hago desde mi condición. Este ministro no puede por menos que reconocer que hemos pedido ese sacrificio a todos, pero también quiero decirles que lo hemos pedido con equidad, protegiendo a los más débiles en nuestra sociedad. Era el único camino para volver al crecimiento y, en ese sentido, tenemos que agradecer la respuesta contundente, clara, que nos están dando los españoles. Eso nos lleva a que no olvidemos ni un segundo la grandeza de este país, España, que en situaciones como las vividas ha seguido luchando, sin desfallecer en su fe, cada uno desde sus responsabilidades, cada uno desde su propio trayecto. No podemos olvidar quienes hacen el país día a día en silencio y con espíritu forjado en la responsabilidad y el sacrificio. Ahora podemos decir que esos esfuerzos están dando resultados, los resultados esperados. Recuperemos la confianza todos en nuestro país por sus ciudadanos, porque es realmente lo que merecen estos ciudadanos. Los presupuestos no son esa expresión numérica fría a la que me refería antes, son los presupuestos de la recuperación y de la solidaridad. Son los presupuestos donde también España puede y debe ganar esa reputación que ganamos en el pasado, como hicimos ayer, volvamos a vivir cada vez más el presente, el momento que realmente está cargado de ilusión, de confianza y de esperanza. Muchas gracias, señor presidente.